Es Jesús, el amigo de mi alma, me ha redimido de aquel negro camino donde yo anduve perdido. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, quitó todas las cargas que yo llevaba, canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará, canto de mi alabanza, te alaben hoy los santos con toda el alma, canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará, canto de mi alabanza, te alaben hoy los santos con toda el alma. Se acordó de mí cuando muy lejos me hallaban, perdido en mis maldades y sin quien me ayudara. Hoy mi corazón tiene un canto que sube al cielo en alabanzas. No es solo fruto de labios, desde muy dentro canta mi alma, canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará, canto de mi alabanza, te alaben hoy los santos con toda el alma, canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amará, canto de mi alabanza, te alaben hoy los santos con toda el alma, te alaben hoy los santos. Aleluya, sí, Señor. Con toda el alma. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Señor Jesús, aleluya. Invocamos su nombre, que sobre todo Sí, nombre, soberano Jesús. Dios, invocamos tu exaltamos, santo te nombre, glorificamos, Señor Señor. Jesucristo. Tú eres En el esta mismo de hora, ayer, Señor, hoy y te por todos los adoramos. siglos. En Tú esta eres hora, Dios sobre Jesús, todas las cosas. bendecimos Jesús tu de nombre, Nazaret. que es sobre todo A ti te nombre. adoramos. Rey de la gloria, recibe la Santo, adoración. santo, Rey santo, de la gloria, santo, recibe la santo, exaltación, santo, Señor santo, Jesucristo. santo. El canto, Guarda tu Señor pueblo, Jesucristo, Señor. de mi alabanza. Oh, Señor, ayúdame a predicar tu evangelio y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional y a todos los hermanos del nombre de Jesús. La paz de Cristo sea sobre usted y sobre toda su familia. Enviamos saludos especialmente a los hermanos de la Esmeralda. Que el Señor les guarde grandemente. Bueno, en esta noche vamos a darle inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a permitirme leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, que dice así, un texto muy conocido por todos los lectores de la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay algo que siempre el hombre ha querido saber y todas las personas quieren saber, es la verdad. Pero cuando la verdad está delante de ellos, no la quieren creer. Y podemos colocar muchos ejemplos. Pero el hombre sin Dios
no puede conocer la verdad. Tenemos que conocer la verdad a través de lo que enseña la Escritura en la palabra del Señor. Por eso dice Jesús a los judíos que habían creído en Él, que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra del Señor para ser verdaderamente su discípulo. Hoy por hoy estamos viviendo un momento difícil, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo vamos a salir adelante, porque es el cumplimiento de la palabra del Señor. Por otra parte, se han levantado muchas personas que están en la Biblia, y la iglesia debe conocer lo que se está desencadenando a través de los medios de comunicación. Muchas personas están diciendo que Dios me habló y hay que tomarse un pelo que está en la Biblia y hacer agua. No, eso no es señal de Dios. Hay que hacer esto, lo uno y lo otro. No, la Biblia no nos enseña de esa manera, porque Jesús dejó un mandamiento. Y se han levantado diría yo, terrorismo religioso. Que entonces Dios dice en esta parte que la Biblia habla así, que esto, lo uno y lo otro. No, la Biblia dice unas cosas son las señales del fin, otras cosas son las señales de la venida del Hijo del Hombre. El acontecimiento más grande que está por suceder es el levantamiento de la iglesia. Tenían que suceder dos cosas. El primer acontecimiento, que es el florecer de la higuera, ya sucedió. Que la higuera representa a la nación de Israel. Y el segundo es el levantamiento de la iglesia. Ese es el acontecimiento que está pronto a suceder. Así que no nos dejemos engañar por estos falsos profetas, falsos maestros, porque el último profeta fue hasta Juan. La Biblia dice que saldrán maestros conforme a su razonamiento, a su concupiscencia, y engañarán a muchos falsos maestros. Para usted que pueda creer, la verdad tiene que ser a la luz de la palabra. Y por eso he tomado estos textos bíblicos, que tenemos que permanecer primero en la palabra de Dios. Dos, de esta manera, si usted está en la palabra de Dios, usted estudia la palabra de Dios, usted estudia la Biblia, usted escudriña la Biblia, va a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, y está en la Biblia. Si quiere, lea Isaías 52, 5 y 6. Y el cumplimiento de las Escrituras es Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. Una cosa es hablar de la iglesia, porque cuando usted, hermano y amigo, se dirige a la iglesia, es la iglesia a nivel universal. Cuando usted se dirige a las congregaciones, son diferentes al grupo de personas que se reúne en determinado lugar. Son dos cosas diferentes. La iglesia del Señor es una sola a nivel mundial, y eso es una verdad. Así que usted, cuando vaya a hablar mal de alguien, especifique si es congregación, porque la iglesia para el Señor es santa, sin mancha y sin arruga. Y si usted habla mal de la iglesia, habla mal del Señor. Y recuerden lo que le pasó al apóstol Pablo antes de ser apóstol, cuando persiguió a la iglesia. El Señor le enfrentó. Entonces, quiero decirle que Jesucristo es la verdad. Y el bautismo, conforme a las Escrituras, es el bautismo en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38. Yo no sé por qué hay muchos que quieren bautizar en los títulos.
si nadie fue bautizado así. Los discípulos recibieron la revelación y la orden de hacer discípulos y bautizar en el nombre. Y por eso cuando a Pedro le dijeron, varones hermanos, y ahora queremos, él dijo, arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe de parte de Dios conforme Dios dé para hablar. Así, el bautismo es para el perdón de los pecados. Se recibe el Espíritu Santo según el Espíritu de Dios da que te hable. Porque hay muchos en diferentes lugares que enseñan a hablar en lengua a sus creyentes. Y eso está mal. Y eso es hasta blasfemar del Espíritu Santo. Y el que blasfema del Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Así nos enseña la Biblia. Amigo, hermano, léase Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo, la promesa del Señor, llegó cuando los hermanos estaban todos unánimes en el aposento alto orando. Y el Espíritu les daba para que hablasen en otras lenguas. Esa es la verdad. ¿Qué más? Esperamos el levantamiento de la iglesia. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Creemos que Jesús es Dios manifestado en carne. No por decirlo, sino porque la Biblia lo enseña. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esta verdad hay que predicarla. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hechos 4, 11 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Entonces, la verdad que Jesús le estaba presentando a los judíos, a su pueblo, era Él. Él mismo es la verdad. Por eso en Juan 14 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Jesús es la verdad. No sé por qué hay personas que no aceptan el bautismo en el nombre de Jesús. Si ese es el bautismo bíblico, el bautismo apostólico, que es en el nombre de Jesús. Usted cuando le predican o le presentan el evangelio, le presentan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted va a orar por alguien, declara sanidad en el nombre de Jesús. Si usted va a reprender a un endemoniado, lo reprende en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué tiene que bautizarte en los títulos? Si la Biblia no muestra ningún bautismo en los títulos, sino en el nombre poderoso de Jesús. En ese nombre es que hay perdón de pecado. En ese nombre es que hay salvación. En ese nombre es que hay victoria. En ese nombre es que hay sanidad. Hasta el día de hoy. Y Jesús es el nombre más grande que se nos ha sido revelado. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. El todopoderoso Jesucristo. Muchos divagan en diferentes creencias, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis la Biblia muestra a un solo Dios. A un solo Dios y a un solo Dios único y verdadero. Así que los que creen en dos, los que creen en tres, no sé, porque si hay algo que no conoce el Señor, es otro Dios, lo dice Isaías. Yo no conozco a otro Dios. Él es único, exclusivo. ¿Sabe qué es algo único? Que no tiene igualdad, no tiene comparación, no tiene réplica. Es único. Por eso hablamos de diseños únicos, diseños exclusivos.
es un solo diseño y no existe más. De ahí, de lo que hay en adelante, son falsificaciones. Pero nuestro Dios, al cual seguimos, y que se llama Jesucristo, porque tiene un nombre que se nos ha revelado en esta dispensación de la gracia. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es el Hijo de Dios, porque a veces nos dicen lo solo Jesús. No, Dios en su divinidad es el Padre de la creación, en la manifestación de Hijo, en la redención, porque nos compró con su preciosa sangre, y su Espíritu Santo es nuestro consolador. Entonces ahí están las manifestaciones de Dios, las cuales el mundo no entiende, pero debe de aprender y a conocer, a escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna, la cual es Cristo. Cristo dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Así que los que creen que Jehová es uno y Jesús es otro, mire bien lo que hacen, porque me da mucha pena tener que decirle esta verdad, está errado. Hay otros que creen, que dividen, que llaman a la deidad de Dios, la llaman persona. Llaman la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ninguno es persona, solamente Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, y el Hijo de Dios, o sea, Jesús, sí es persona. ¿Por qué Jesús es Dios? La Biblia lo dice, que en Jesús habita corporalmente toda la divinidad o la deidad de Dios en Él. Porque ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Así que quiero decirle, amigo y hermano que estás a la distancia, tenemos la revelación del nombre de Jesús. Por eso predicamos el nombre de Jesús. Algunos no pueden entender, pero les voy a dar algunos ejemplos. Cuando usted va a la tienda y pide 1 litro de leche y se lo entregan, usted cumplió y el despachador cumple con la expectativa de lo que usted pidió, 1 litro de leche. Si usted cancela con un billete de 5,000 pesos, le cobran 1,000 pesos y le dan 4,000 pesos de vueltas, está completo, ¿sí o no? Bueno, la Biblia dice que en Jesucristo estamos completos, porque de Él estamos revestidos y no nos hace falta más nada, porque Él es la manifestación de todos los tiempos. En esta dispensación de la gracia, Jesucristo es el único y soberano Dios, el Dios manifestado en carne, el Espíritu que no se veía, el Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Esta es la verdad que el mundo debe saber y debe comprender y debe entender. Y nosotros adoramos en espíritu y en verdad, como el mismo Jesucristo le dice a la mujer samaritana: mas la hora es y la hora viene en que el Padre busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en la carne, como algunos que hacen son espectáculos de baile en sus congregaciones. Otros convocan a danzarinas. No, el Espíritu Santo te pone a danzar según Él quiera, como lo haga, porque mi Dios es soberano y Él es experto en la alabanza, en la adoración, y Él se mueve en medio de la adoración de su pueblo. Así que algunos desórdenes que se presentan y hacen alejar a las personas de Dios, pero tenemos que predicar la verdad. Tú tienes que ser un verdadero adorador que adore al Señor en espíritu y en verdad. Tienes que conocer la verdad, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Lo reitero, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, algo tiene que suceder. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús.
y la persona debe quedar libre en el nombre de Jesús. Es tiempo que debemos predicar y levantar el nombre de Jesús en este tiempo en alto. ¿Por qué fueron perseguidos los discípulos, los apóstoles? Porque predicaban el nombre de Jesús, anunciaban el nombre de Jesús, y las autoridades quisieron prohibirlo, y por eso Pedro dice: ¿a quién obedeceré? ¿A los hombres o a Dios? Yo sigo predicando a Jesucristo. Pablo: yo sigo predicando a Jesucristo. Yo no sé de dónde se han inventado la Santísima Trinidad, porque los apóstoles ninguno la predicó. Ninguno. Apareció en el año 235 después de Cristo por un hombre para poder congraciarse con el grupo de cristianos. Y ellos en realidad no creen en Dios. Ese es algo, un disfraz que hicieron los reyes de la época para presentar, para promover a su diosa Semiramis. Pero la verdad es Cristo. Muchos murieron por Cristo, muchos han muerto por Cristo, otros dormiremos en el Señor. Y si hay que morir por esta verdad, la anunciaremos. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Así no le guste al enemigo, así no le guste a muchos, pero la Biblia lo enseña. La palabra, permanecemos en la palabra, escudriña la palabra, lea la palabra. Jesucristo dice que es el alfa y el omega. Alfa, la primera letra del abecedario, y omega es la última. O sea que él es el primero y Él es el último. Entonces, Él es el único. No hay más, no hay nadie. Si usted está en una fila en un banco y no hay más nadie delante de usted ni atrás, usted es el primero y usted es el último. Entonces, la verdad hay que anunciarle a este mundo. Y debemos de levantar nuestra voz. Porque muchos falsos maestros hay por ahí. Pero la Biblia dice que el que niegue que Jesús ha venido en carne, este es el anticristo. Y quiero concluir. Nosotros hemos conocido la verdad, no por ser estudiosos, sino porque el Espíritu Santo nos las ha revelado y la hemos comprendido. ¿Tú quieres conocer la verdad? ¿Tú quieres saber si Jesús es el único y verdadero Dios? Pídele de ahí a la distancia donde está. Voy a orar por usted. Y usted le va a pedir: Señor, yo quiero saber si lo que ese pastor predicó es verdad. Revélame tu nombre. Y el Señor lo va a hacer. Y lo va a hacer a través de las Escrituras. Me voy a permitir a orar por ti, querido hermano, querido amigo. Usted que no ha tenido la revelación, usted que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados no han sido perdonados. Y se lo tengo que decir. Usted tiene que recibir el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Si fue bautizado en los títulos, no está bautizado. Necesita bautizarte nuevamente en el nombre de Jesús. Si usted va a reprender a un demonio, no le vas a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Usted va a invocar el nombre de Jesús. Y los discípulos sí saben quién es el nombre. Entonces voy a orar por usted. Si no ha recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, podrá recibir esta noche el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Amén. Si estás enfermo, vas a ser levantado en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. ¿Oíste? Si aquellos que están en las clínicas, en los hospitales con el COVID-19, muchos se han recuperado. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que ora, que dobla rodilla, que está ayunando. Permítame orar por usted, hermano, que está viendo este video. Amén. Que puedes arrodillar, puedes inclinar tu rostro en el lugar que estás. Y vas a sentir la presencia del Señor Jesucristo. Aleluya.
soberano y eterno Dios de la gloria. Invoco tu nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, porque cuando tu nombre se predica, cuando tu verdad se anuncia, tú no te haces esperar, mi Cristo amado, Jesús de Nazaret. Invoco tu nombre sobre esta persona que está a la distancia, bautízale con el Espíritu Santo, al que está enfermo, Señor, sánale, levántale en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad ahora mismo, Señor Jesucristo. Dale dirección a los líderes, Señor, de este país, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Da libertad al cautivo, aquel que no ha sido revelado tu nombre. Revela tu nombre, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. En el nombre de Jesús, toda lengua confiesa de que tú eres Dios sobre todas las cosas. En ese nombre hay todo poder. Aleluya, aleluya, glorifícate, mi Señor. Toda la gloria y toda la honra. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. En Jesús estamos completos. Aleluya, glorifícate, Señor Jesucristo. Toma el control, Señor Jesús, santo, santo Jesús. En tu nombre hay bautismo del Espíritu Santo ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. En ese nombre hay todo poder. En tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús hay todo poder. Señor, aleluya, aleluya. Señor Jesús. Aleluya, Señor. Para honra y gloria en tu nombre hay provisión, Señor Jesucristo. Gloria sea tu nombre. A los hermanos, Señor. a los amigos, a toda persona que esté viendo, Señor, esta transmisión, Señor Jesucristo. Señor. Y que no tenga alimento para el día de mañana, oh Dios. Provéele, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Jesucristo. Oh Jesús, en ti hay todo poder, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Sí, Padre Santo, glorifícate. Oh, que nos crean, Señor, a los falsos maestros. Glorifícate, Señor. A todos estos que están profanando tus palabras, pero tu palabra es verdad. Y el próximo evento que está por suceder es el levantamiento de tu pueblo, Dios. Tu iglesia anhela tu venida, oh Dios. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer fiel en ti para el día de tu venida, mi Cristo. Seremos levantados, Señor. Aleluya, aleluya. En ti hay salvación. Esa es tu obra redentora, Señor, Señor Jesús. Gloria, santo, honra, santo, nombre, santo, Señor. Gracias, santo, santo, gracias, santo, Señor santo, Jesucristo. santo, Gracias santo, por tu santo. amor, Oh, alaba, Señor sí, alaba. Jesucristo. Gracias Oh, por alaba, tu sí, alaba. amor, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de En tu nombre que Nazaret. hay poder, Señor En Jesús. el nombre de Jesús de Nombre Nazaret. que sobre todo nombre. Oh, alabanza, Santo alabanza, Dios. mi Cristo. Santo eres, Señor. Es en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, En el nombre de Jesús. Gloria a tu Santo, nombre, Jesús. santo, santo. Gracias, Señor. Santo, Jesús. santo, Gracias, Jesús. Señor. Aleluya. Diga gloria a Dios allá Gloria a la distancia. Jesús. Vamos a cantar ese coro que dice: en ese nombre hay poder. En el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Aleluya. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre Aleluya. de Sí, Señor, en ese nombre que hay poder. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, Dios le bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea sobre usted, sobre toda su familia. Nos veremos Amén. muy Gloria a pronto. Jesús.